esta iniciativa que tiene el Centro de Atención Neurológica Integral sobre el programa de formación, a través del cual tenemos diversos profesionales que mensualmente van a impartir y brindar herramientas prácticas e innovadoras en este caso para el manejo de algunas patologías neurológicas, ya sea para personas que padecen algún tipo de patologías o para las personas que desempeñan roles de cuidadores. También quiero saludar y dejar sentado acá en esta transmisión a todos aquellos que nos van a ver de forma asincrónica, ya que este material se sube luego de ser editado a nuestro canal de YouTube. Incluso también los que nos vean posteriormente del canal de YouTube, que nos pueden dejar en los comentarios de la transmisión, que al final nosotros vamos a darles un obsequio a todos los que se conecten, y es que les regalaremos un ebook para que tengan este recurso digital y les quede toda la información que nos va a compartir Cami y las estrategias que nos va a brindar. La idea es hablar un poco sobre la inclusión, qué es esto y también qué es la disfagia, cuáles son aquellas alteraciones que se pueden presentar. Es importante como tener estas definiciones claras sobre qué son. Como objetivo de esa presentación, tenemos entonces proporcionar conocimientos integrales y algunas estrategias innovadoras para el manejo de aquellas alteraciones que se puedan presentar en la inclusión, con el fin de mejorar la seguridad y la nutrición de estas personas, mejorando su calidad de vida, ya que si bien sabemos que las personas que tienen algún tipo de alteración en su deglución, pues no solo impacta en su calidad de vida, sino que también su entorno, por así decirlo. Es importante tener como esa claridad de que no solo se está afectando la persona como tal, sino también todo su entorno, porque es como todo un cambio que se debe hacer a nivel familiar. La deglución es aquel proceso en el cual nosotros realizamos el recorrido del alimento desde la cavidad bucal hasta el estómago, donde se da pues entonces la alimentación como tal de los individuos. Todo este proceso se da a través de diferentes músculos, de diferentes sistemas que nos ayudan y nos permiten que la deglución se dé de una forma eficaz. Es importante que durante este proceso también se tenga entonces la protección de las vías respiratorias, que entonces también conocemos, no sé si alguna vez han escuchado que una persona se broncoaspiró o tuvo penetración del alimento. Esto se da es porque no se dio como tal esta protección de las vías respiratorias. Por ejemplo, si en algún momento algún conocido lo han escuchado que se está ahogando, que no era capaz de respirar, que estaba presentando como tal un atoramiento del alimento, todo esto se da es por la parte en la que no se dio la adecuada protección de las vías respiratorias. Aquí tenemos como una pequeña imagen de cómo se da este proceso de alimentación. Entonces es importante tener en cuenta que en todas las estructuras implicadas dentro de la deglución son importantes para que se dé un adecuado proceso, ya que si en el momento en el que se está dando este proceso, como les decía anteriormente, entonces surgen cuando se da toda la parte de que me ahogué, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a los niños y a los adultos es un poco diferente, ya que los niños tienen un poco más corta la parte laringe, por lo cual se da un mayor riesgo de broncoaspiración en los niños. Entonces esta imagen es como para mostrarles un poco de cómo se da. Entonces tenemos que ahí nos muestran que lo verdecito es como tal el alimento, que es lo que se está consumiendo en el momento y cómo este pasa a través de las diferentes partes de la laringe. Es importante como aclarar que la deglución se da a través de diferentes fases, ¿sí? Que no es solamente como que el alimento entró y pasó directamente al estómago, no, sino que ocurren unas fases en las cuales se puede dar como tal una alteración de esta. Es importante que las conozcamos, no profundizar mucho en ellas, pero sí saber de qué se tratan y cómo se pueden ver afectadas, porque es importante reconocer en el momento en el que algún familiar o algún conocido está presentando alguna alteración, como ven, miremos qué está pasando y conocer realmente cómo podemos ayudar a esta persona. Las cuatro fases, que son la preparatoria oral, la faríngea y la esofágica. La fase preparatoria oral, que es como esa saciedad que genera la persona en el momento de consumir un alimento, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando yo tengo el alimento de frente a mí y me dan ganas de ingerir ese alimento. Entonces, también se pueden haber afectaciones en donde yo no voy a sentir esas ganas de consumir
un alimento y ahí ya hay como un signo de alarma cuando yo ya no quiero consumir, porque ya estamos viendo que hay una primera parte que se está afectando. Comienza con la ingesta del alimento dentro de la boca y el sellado del labial. También es toda la parte en la que, por ejemplo, muchas veces presentamos que se nos salió el alimento por un lado, que también la saliva por este ladito. Es donde se está viendo toda esta parte afectada y hay como ya como tal una deficiencia. Dentro de la fase oral, ya entonces sabemos que conocemos que esta es una parte en la cual el alimento ya está dentro de nuestra boca y con ayuda de los diferentes músculos de la lengua, pues entonces el alimento es propulsado hacia atrás, o sea, ya para pasar hacia la faringe, hacia el estómago. También se da una alteración, por ejemplo, cuando muchas veces se siente ese atoramiento acá en la garganta, de que estoy comiendo algo y tengo que deglutir varias veces, o como las harinitas, muchas veces nos pasa que con el maíz, con las crispetas, que entonces se nos queda esa harinita muchas veces ahí en la parte de la vallécula. Y ahí es cuando también empieza la tosecita, que el ahogamiento, que no soy capaz de pasarlo. Y es importante reconocer qué tan frecuente nos puede estar pasando esto. ¿Qué es lo que me está afectando para poder saber cómo realmente puedo trabajar en mi alteración? Porque si no reconozco cuáles son aquellos alimentos, pues no podré saber cómo mejorar como toda esta parte. Ya dentro de la fase faríngea, entonces es donde ya se produce como tal el cierre de la nasofaringe y es donde yo les hablaba anteriormente que se da la protección de las vías aéreas. Aquí también puede ocurrir una alteración en la que los músculos no nos ayudan a que se cierren adecuadamente y nos puede pasar que muchas veces el alimento se nos devuelve y empieza a salir, por ejemplo, en los niños que les empieza a salir, que el alimento, la leche les empieza a salir por la nariz. Es porque se les está devolviendo el alimento de una forma no adecuada y por eso se da tanto la broncoaspiración en los bebés, porque el alimento no está haciendo el adecuado proceso que necesitamos para pasar por toda la parte faríngea. Dentro de la fase esofágica, que esta ya es la última, entonces es un tiempo inconsistente y voluntario basado en la transferencia del bolo alimenticio del esófago hasta el estómago. Esto también ya es como tal algo del cuerpo que lo hace por sí solo. Debemos tener en cuenta que, bueno, el reflejo deglutorio de las personas se tarda 2 segundos. Si ya estamos presenciando que una persona, un adulto mayor que suele demorarse un poquito más en comer ciertos alimentos, debemos de estar atentos que ya hay una alteración como tal de este. Tenemos entonces que la alteración más común es la disfagia, que es donde se ocurre como tal una alteración del proceso deglutorio que dificulta el correcto paso del alimento, de los líquidos, de los sólidos, desde la boca hacia el estómago. Se puede presentar tanto en los líquidos como en los sólidos. ¿Por qué? Porque incluso cuando en la saliva propia, muchas veces las personas cuando nos ahogamos y decimos, ay, me estoy ahogando y no he comido nada. Entonces es porque me estoy ahogando simplemente como con la saliva. Eso también debemos tener en cuenta, como les decía, hay que estar mirando cuáles son los signos de alarma que me dicen que estoy teniendo una dificultad, que no simplemente es que porque me ahogué con la comida, no. También me puedo ahogar con la saliva, que eso ocurre mucho a los adultos mayores. Miremos que aquí tenemos algunas manifestaciones. Entonces está que la tos, el ahogo, la dificultad para iniciar la deglución, que es lo que les decía de la fase de la preparatoria oral, en la que yo no siento la necesidad de estar comiendo. Si yo no siento esa necesidad, pues entonces ya estoy presentando una alteración porque puede haber una desnutrición, una deshidratación, que son los más comúnmente presentados en los casos de que se ocurre una disfagia. También hay unos cambios en la voz o en el habla, está entonces, como les decía, el babeo, que se nos sale el alimento o simplemente nos está saliendo la saliva. Eso también ya nos da como tal un índice de que hay alteraciones. La regurgitación nasal es más común en los bebés, que es cuando que se les devuelve el alimento como por la naricita, que estos no son capaces como de expresar, entonces ahí es cuando se está dando como tal esa regurgitación. También podemos decir que tenemos una disfagia cuando hay ardor del estómago.
si bien algunas personas también sufren de algo llamado que es el reflujo, y esto también nos puede dar un índice claro de que hay una alteración en los procesos de la deglución, en el proceso de la alimentación. También, por ejemplo, el lagrimeo en los ojos es más que todo cuando se da como ese ahogo, que muchas veces nos estamos ahogando y lo que empieza a salir es la lagrimita porque no somos capaces como también se da entonces la comida metida en las mejillas porque no hay un barrido total de este alimento y es donde ya empiezan a quedarse algunos residuos y por eso empieza como esa tosecita tan maluca que muchas veces se puede dar. Entonces la clasificación de la disfagia se puede dar según su causa, según la etapa, porque entonces se da tanto la orofaringia como la esofágica, y también los cambios fisiológicos propios de la edad, que sería ya la presbifagia en los adultos mayores, que es como la que más normalmente nosotros podemos ver, que cuando ya nos dicen que el adulto mayor ya no puede comer ciertos alimentos porque se ahoga o simplemente el derrame, no es capaz de cerrar adecuadamente sus labios porque hay una debilidad muscular. Pero todo esto también se puede trabajar con diferentes estrategias. Entonces hay una desnutrición, hay una pérdida de peso, hay ciertas infecciones respiratorias y hay una deshidratación. Como tal, las infecciones respiratorias se pueden dar entonces por la broncoaspiración que está ocurriendo en el momento, que es cuando el alimento nos pasa a los pulmones. Las estrategias de cómo reconocer como tal y cómo podemos trabajar la disfagia. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que si en algún momento estamos presentando alguno de los síntomas anteriormente, es importante consultar a un médico, ¿cierto? Porque él es el que nos va a dar como tal ese dictamen, pero de igual forma yo lo puedo iniciar a trabajar siendo consciente que algo me está pasando, ¿sí? Es importante autoevaluarse. Entonces, por ejemplo, nosotros desde el área de fonoaudiología, yo como fonoaudiólogo realizo un tamizaje o un screening, que son los síntomas de riesgo de la disfagia, pero yo también lo puedo hacer conscientemente. Yo mismo me puedo autoevaluar y decir, estoy presentando ahogamiento, estoy presentando mucha tos después de comer, se me sale el alimento, no soy capaz de cerrar adecuadamente la boca, ¿cierto? Entonces yo mismo me autoevalúo y es cuando yo debo iniciar mis propio... como mi propio tratamiento, por así decirlo. Pero sin embargo, siempre es importante consultar a un médico, tener en cuenta que este es el que nos va a brindar cómo podemos continuar con nuestro proceso. Es importante después de esto hacer una evaluación clínica de la deglución, que es donde yo determino los grados de riesgo que estoy presentando de aspiración. Y último, una evaluación instrumental, que son los métodos objetivos de la deglución, como lo son la videofluoroscopia o la FES, ¿cierto? Que son para poder determinar en dónde se está afectando esta deglución, cuál es la fase que más se está afectando. Pero esta la hace, obviamente la hace un médico especialista en esta área, pero entonces miren que es todo un proceso desde que yo inicio con mis signos de alarma, yo mismo me autoevalúo si yo estoy presentando esto. Cami, una pregunta que me surge de la información que nos acabas de dar. O sea que cualquier persona puede sufrir de algún tipo de dificultad y cómo yo, Andrea Padilla, en algún momento, ¿cómo sé yo que es una alerta? ¿Qué tan frecuente me debería de pasar? Porque normalmente pues uno puede que se ahogue porque no se respiró bien, no habló al tiempo que era, ¿cierto? Es normal que una que otra vez uno como que sienta la dificultad. Pues pero si me pasa, ¿qué tan seguido o cómo sé yo que realmente es un signo de alarma para yo decir necesito revisarme porque esto siento que no es normal, por así decirlo? Por ejemplo, esto no debería de ocurrirnos más de una vez por semana. Si yo estoy consumiendo agua y solamente con el agua ya me ahogué 3 veces, eso ya es un signo de alarma porque ya me ahogué con el agua, ¿sí? Que se supone que es el líquido en el que más las personas, pues, no presentan ningún tipo de alteración, porque es algo que toda tu vida ha estado contigo. Tú toda la vida has tomado un agua, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a presentar en que tomo agua, inmediatamente me da tos, eso ya debo prender las alarmas. Por ejemplo, si en el día que las personas normalmente tenemos desayuno, el almuerzo y la comida, si yo presento en los tres espacios, estoy presentando un tipo de ahogo, eso ya es un signo de alarma como tal.
¿cierto? Porque entonces si yo me estoy ahogando en el desayuno, me ahogué con una arepa, por así decirlo, ¿cierto? Me ahogué con Ok. la arepa, entonces ya, listo, me estoy ahogando con las arenas. En el almuerzo me ahogué con la sopa, ya me estoy ahogando como tal, como un líquido, ¿cierto? Y si en la cena me ahogué comiéndome unas azucaritas, que son los sólidos, ¿cierto? Entonces ya hay una alteración porque ya me está presentando de que hay tres tipos de comida con los cuales ya no soy capaz de comer. Son tres tipos Ok. diferentes con los cuales ya hay una alteración. Entonces Ok, debo que de esto también depende del tipo de alimento, o sea, puede que personas sean más o presenten dificultades con ciertos tipos específicos de alimento, no necesariamente solo cuando estoy comiendo, sino comiendo algo en específico. Sí, porque por ejemplo, como decía anteriormente, entonces están los líquidos y están los sólidos, ¿cierto? Si yo me estoy ahogando solo con los líquidos, ya hay una alteración. Si yo siempre tomo agua y me ahogué, ya hay una alteración. Si yo tomo, por ejemplo, un néctar o un té, mira que no simplemente es el agua, sino que me estoy tomando un té y me ahogué, o un tinto y me ahogué, son Un los líquidos. jugo también. Un jugo, exacto. Entonces ya hay un signo de alarma que con los líquidos me estoy ahogando. Pero si yo consumo unas tostadas y no me ahogo, entonces uno va a empezar como a evaluarse esa parte. ¿Con qué Ok. me estoy ahogando? ¿Con qué no me estoy ahogando? Y empezar como a evaluar, siempre como mirar qué tan frecuente es este ahogamiento que estoy presentando. Esto es una escala con la cual se clasifica como tal los niveles en que se pueden estar presentando la disfagia, ¿cierto? Entonces están desde el nivel 1 hasta el nivel 7 en donde el nivel 1 es la disfagia grave, ¿cierto? En donde yo no puedo consumir ningún tipo de alimento por vía oral, sino que ya toca utilizar otros métodos para alimentarse, por ejemplo, como son las sondas o la gastrostomía, que ya son los pacientes, pues, que definitivamente si toman agua, es mortal para esas personas. Y ya entonces en la 7 es en la que yo puedo comer absolutamente todo. Pero entonces mira que en cada uno nos van diciendo como que hay una alteración en dos consistencias. Hay una alteración en una consistencia, que sería como en un alimento, y que no hay como tal la tos, ¿cierto? Porque el cuerpo humano cuando se está presentando como toda esta alteración tiende a toser, pero entonces hay personas que no son capaces de toser y es porque hay una mayor alteración como tal de los músculos. Es simplemente hacer como unas modificaciones, porque a mí me pueden decir, no puedes volver a tomar líquidos, pero entonces el cuerpo empieza a deshidratarse, ¿cierto? Porque el cuerpo necesita tener como ciertos suplementos para mantenerse hidratado. Pero entonces, ¿qué se hace? Se hacen modificaciones en esta dieta, en la dieta de la persona, y también existen algunos espesantes que son especiales para los líquidos, para no dejar de consumirlos totalmente. Ya cuando se trabaja entonces la parte de los sólidos, entonces no es que yo voy a dejar de comer todos los sólidos totalmente, sino que debo prepararlos para poder consumirlos. Poder hacer estas modificaciones ayudan a que la persona con este problema o con algún tipo de alteración pueda seguir teniendo una vida lo más normal posible. Es como dar una calidad de vida. Entonces acá nos hablan de la importancia del abordaje multidisciplinario, porque es importante no solamente como que lo que yo voy a hacer desde mi perspectiva, desde que yo me quiero aliviar, sino también como estar rigurosamente consultando con los médicos cómo va mi proceso, si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Yo puedo trabajar desde casa. Yo mismo me puedo realizar algunos ejercicios y también, por ejemplo, si tenemos algún adulto mayor que no puede valerse por sí solo, yo también le puedo realizar a esta persona ciertos ejercicios para ayudar a mejorar la parte de la disfagia. Pero de todas maneras siempre debo estar en constante aprendizaje del médico porque este es el que me va a decir si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Yo puedo generar mis propias estrategias, pero también necesito a alguien que me esté diciendo si lo estoy haciendo bien, si me está funcionando. Entonces aquí vamos a empezar como ya la parte de algunas estrategias, de algunas técnicas que son importantes como tenerlas en cuenta si en algún momento se presentó algún tipo de alteración. Pues aprovechando que hiciste la pregunta, una vez me pasó algo y fue de la forma que uno diría más boba que podría pasarse y literal casi me muero. O sea, fue una cosa que
Yo estaba comiendo y no estaba solamente comiendo, sino que estaba pendiente a algo, o sea, estaba comiendo televisión al mismo tiempo, que a veces también dicen, no, cuando estés comiendo solo come, no estés haciendo otro tipo de cosas, porque pues necesitas un cierto nivel de concentración. Y me atoré con un trocito como de pollo, o sea, estaba comiendo pollo frito y me atoré con y no podía, o sea, literal me quedé sin respirar, tuve que soltar la comida, tirarme al piso y tratar como de volver a sentir que podía respirar, pero no fue como que, ay, no, el trozo era muy grande, o era, no, fue normal, o sea, estaba comiendo normalmente y de repente simplemente como que, ¡pum!, algo se me fue, por así decirlo, y tuve la incomodidad y puede que cualquier persona, por ejemplo, cuando somos cuidadores o tenemos adultos mayores, como tú dices, Ujú. en la casa, que el papá, que la mamá, que el abuelito, ¿cierto? Que estén comiendo, si se presentan este tipo de circunstancias, ¿qué es lo que nosotros podríamos dentro de de nuestras habilidades en ese preciso instante para tomar acción, ¿cierto? Que podría ayudarle, por ejemplo, en un caso como el que a mí me pasó, una persona está comiendo, no presenta de forma frecuente ese tipo de dificultades al momento de consumo de alimentos, pero sí de repente tuvo ese atoramiento que tú mencionas de respiración a causa del inconveniente. ¿Qué podría ser uno? O sea, ¿qué sería tu recomendación para tratar ese tipo de situación? Eso ocurre muy comúnmente, realmente uno está comiendo y, mejor dicho, cualquier cosita te puede presentar como ese tipo de atoramiento que tú dices. Es importante tener en cuenta que, bueno, si yo estoy solo, yo mismo me puedo realizar como maniobras para que el alimento me salga, ¿sí? Y poder volver a respirar. Muchas veces cometemos el error de que anteriormente nos decían, tome agua para que le baje, ¿cierto? Muchas veces nos dicen, tome agua que eso le ayuda, tome agua que eso le ayuda. Pero entonces, ¿qué hacemos? Estamos estaponando totalmente nuestra vía respiratoria y no estamos haciendo nada, sino que antes estamos tapando más, por así decirlo. ¿Qué podemos hacer? Simplemente es como un movimiento en la boca del estómago, que es abajo pues, del pecho, ¿sí? Hacer una opresión para que el alimento pueda salir. También hacer masajes laringio. Es importante como si presento ese atoramiento, yo puedo hacer este movimiento para que el alimento me salga. Eso sí, hacérmelo yo mismo, ¿sí? Ya si es un adulto mayor, es un niño, es diferente. Tanto para el adulto mayor, yo debo tener en cuenta que es un poco más frágil, que puedo romper o causar algo peor si no lo hago de una manera adecuada. Pero también me puedo ayudar como de una silla. Coloco a la persona en posición con una silla justo debajo del pecho y oprimir así suavecito. Eso también es como lo mismo que yo me hago, pero lo puedo hacer con una silla como para no lastimar al adulto mayor. ¿Listo? Ya Ok. si es con un niño, pues al niño normalmente, a los bebés, lo que hacen es voltearles y pegarles la palmadita en la espalda. Esto es lo que se debería hacer para que el alimento pueda salir. Sino que muchas veces creemos que antes lo vamos a porrear, lo vamos a lastimar y lo dejamos quietecito, pero es necesario como también ayudar a que el alimento salga de alguna forma, no introducir los dedos dentro de la boca porque eso puede lastimar al bebé, que muchas veces también eso es lo que hacen los papás como en el desespero, son cosas que muchas veces no se pueden prevenir, por así decirlo, porque son cosas del cuerpo humano que pasan normalmente. O sea, una persona sana totalmente como tú te puede pasar. ¿Qué es lo que puedes hacer? Mantener la calma y simplemente ser consciente como de qué puedo hacer para respirar mejor. Y de verdad lo que te digo, André, lo del agua es algo que nos han enseñado siempre, pero que en vez de ayudar podría ser algo peor. En ocasiones donde he presenciado que cualquier persona presenta esa dificultad por X o por Y razón, le dicen, ay, no, pero dale algo para que lo baje. Es que para que le pase, es que dale liquidito para que le baje la cosa y pueda volver a respirar, pero es porque nos inculcaron que esa es una forma de abordarlo, pero al final lo que tú dices, o sea, es como cambiar y como que reafirmar y aprender realmente que eso, en vez de ayudar, lo que puede es perjudicar más a la persona. Que siempre nos dicen toma agua, pero no sabemos realmente cuál fue el pedazo de comida que se nos está quedando atorado.
Entonces, si no sabemos la cantidad, ¿cómo vamos a tomar agua si antes estamos tapando por donde pueda salir ese pedacito de comida que se nos quedó? Por ejemplo, acá tenemos algunas técnicas de alimentación que son las maniobras deglutorias, que son para restablecer alteraciones mecánicas. Es como todas las que se pueden trabajar manualmente, que yo puedo hacer movilizaciones con mis manos para poder ayudar a que los alimentos y los músculos puedan pasar de una mejor manera. También hay algunas maniobras que se necesita pues como tal, como toda la parte del manual, como hay otras que simplemente son en las que yo coloco al paciente, lo siento en una posición adecuada, mantengo una postura, mantengo que su cuello siempre esté en forma recta y simplemente le digo al paciente, traga, pero eso también es una maniobra deglutoria para poder fortalecer toda la parte laringe. No simplemente es que tragó y ya, no. Estoy ayudando a que él mantenga su posición durante la ingesta de sus alimentos. Esto lo puedo hacer antes de que la persona con estas alteraciones vaya a consumir alimentos, porque son como calentamientos, por así decirlos, para que el alimento pueda pasar de una mejor manera. Es como para hacer como que los futbolistas tienen que calentar antes del partido porque si no ocurre una fisura, una rotura del ligamento, porque como no están calientes los músculos, entonces inmediatamente ya se dañaron. Entonces estas maniobras de glúteo nos ayudan como para toda esta parte en la que yo hago este calentamiento y me puede ayudar a que esta persona no presente el ahogamiento o presente tos durante la ingesta de los alimentos. También tenemos las técnicas compensatorias, que entonces estas ya nos hablan es un poco más en la modificación del alimento como tal, que me dieron que no puedo consumir líquidos, pero le puedo echar un espesante en el cual puedo seguir consumiendo los mismos líquidos. Lo que les decía de los sólidos, que son demasiado secos, entonces yo los humedezco para poder que pasen de mejor forma. Se trabaja entonces ya en la parte sensorial, pero se trabaja desde la parte, desde las extremidades inferiores hasta llegar a la parte de la cavidad vocal. Porque no simplemente voy a trabajar en alimentación, pero entonces como es alimentación, solo lo trabajo desde la boca. También debo ser consciente que las personas pueden presentar alteraciones en sus manos que pueden transmitir esta información hasta su boca, por lo cual no les gusta consumir ciertos tipos de alimentos. Ya entonces hablamos de los cambios posturales. Entonces, por ejemplo, ya los cambios posturales es en los que yo debo adecuar a la persona para poder que ésta consuma adecuadamente sus alimentos. Por ejemplo, los bebés. Entonces, miremos que los bebés debemos posicionarlos para poderles darles el tetero, que deben tener su cabeza un poco inclinada, pero también deben estar acostaditos. Entonces, es como mantener siempre esa postura en los bebés, ¿cierto? Que es como esa parte inclinada. Ya en los adultos mayores es dependiendo de sus características. Por ejemplo, no es la misma posición que le voy a dar a un paciente con Alzheimer a un paciente que presenta una esclerosis múltiple, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que un paciente con Alzheimer puede sentarse de una forma recta, mientras que el paciente con esclerosis múltiple debemos tener en cuenta que son personas que ya pues si está muy avanzada no pueden sostenerse sentados y debo buscar una silla adecuada en la cual yo pueda sentarlo, que tenga brazos, que él pueda estar lo más sentado posible sin afectar de pronto como tal su columna, porque es una de las partes en las que más se afecta en estas enfermedades. Hay ciertas enfermedades que debemos entonces reconocer qué es lo que está afectando, por ejemplo, las personas que sufrieron un accidente cerebrovascular, ¿sí? Hay ciertas personas que perdieron movilidad, que sufrieron hemiparesia y por lo tanto no pueden mover la mitad de su cuerpo. Entonces debo ubicarlos de una forma diferente a que ubico a la persona con Alzheimer. No todas las personas se ubican en las mismas posturas para el consumo de los alimentos. Ya en las técnicas de facilitación, entonces están ya los cambios transitorios en el circuito deglutorio. Entonces, ya hablamos entonces como de los cambios en cuanto
si yo debo hacer pausas durante la ingesta de los alimentos, si necesito dar primero un alimento que otro alimento, ¿sí? Porque yo puedo llegar y darle primero el líquido y después el sólido, o le doy el sólido y después el líquido, o le debo estar dando líquido, sólido, que es la forma en la como esa persona puede consumir mejor sus alimentos. Tenemos entonces aquí las maniobras deglutorias. Entonces aquí están estas cuatro, la más realizada comúnmente es en la maniobra de Masaku. Para esta es la reducción del contacto de la base con la lengua con la pared posterior. Esta es la que más se usa con los adultos mayores, ¿sí? Eso sí, si el adulto mayor puede realizar el seguimiento de instrucciones, pero es la que más se utiliza porque es la que más ayuda a este para poder hacer como esa propulsión, por así decirlo, de los alimentos. También dentro de estas, la más conocida es la chin down o cabeza hacia abajo, que es en la que yo estoy consumiendo el alimento, pero necesito bajar mi mentón para que el alimento pueda bajar de una mejor manera. Esta se puede trabajar con los bebés, se puede trabajar con los niños, se puede trabajar con los adultos mayores, porque es una en las que yo le puedo, tanto la puedo hacer él individualmente como la puedo hacer con apoyo. Otra también es la doble deglución, que esta pues es dependiendo de la edad del niño, en la que yo le puedo decir al niño, realiza 2 veces la deglución del alimento y también le puedo decir al adulto mayor, haz la deglución 2 veces. ¿Esto para qué ayuda? Para que toda la parte laríngea, los alimentos pasen de mejor forma y también para que no nos queden residuos en la vallécula. Nuevos recursos, hay algunos fármacos que se están utilizando como para toda la parte del input sensorial. Entonces, era lo que les decía ahorita, que algunas personas sufren como de toda alteración sensorial dentro de la cavidad bucal y por ende no consumen ciertos alimentos. Entonces están utilizando algunos fármacos para toda esta parte. También se está haciendo como todo lo de la electroestimulación funcional, que son electrodos de bajas frecuencias que permiten una mejor activación de los músculos implicados en la deglución. También está el taping. Esta logra toda la estimulación de la parte de los labios, orbicular de los labios, de las mejillas y permiten como toda esta respectiva activación sensorial y de la propiocepción. Y por último también tenemos como un apoyo médico como tal, se está utilizando la toxina botulínica que se utiliza cuando hay alteración del esfínter esofágico superior. Entonces, si anteriormente lo mencionábamos, que se da entonces en la fase faríngea o en la parte esofágica, que es donde nos está dando como tal la apertura del esfínter esofágico y por ende no se da la adecuada protección de las vías aéreas. Bueno. Entonces, tenemos que se dan algunas adaptaciones de la dieta, entonces que es muy comúnmente que se realizan algunas adaptaciones en cuanto a los líquidos y en cuanto a los sólidos, para poder que las personas no necesariamente dejen de consumir sus alimentos, no, sino que puedan continuar consumiendo todo tipo de alimentos, solo que con algunas adaptaciones que se presentan dentro de su dieta. Entonces, que por ejemplo, lo que les decía, los líquidos, el espesante o los sólidos, realizar estos con una diferente consistencia de forma que los puedan seguir consumiendo. También tenemos que en ocasiones se puede realizar en cuanto a la consistencia de forma de que sean en puré o también alimentos blandos. Por ejemplo, sé que hay personas que les gusta mucho que el chicharroncito, que el maíz, el maní, que son alimentos un poquito más duritos. Entonces, esos alimentos pues tienen que haber ciertas modificaciones para que yo los pueda seguir consumiendo y también poner como parte de del tratamiento para poder continuar con toda esta parte. Bueno, entonces acá tenemos como una tablita donde nos dicen como adaptaciones de la dieta, de poca densidad sin alteraciones, cuáles son aquellos alimentos que no, que son de poca densidad y no necesariamente presentan algún tipo de alteración. Entonces también tenemos que es importante
Cuando se tienen que hacer adaptaciones que son de tipo similares a la miel, entonces que por ejemplo están los yogures, están las salsas, está la miel espesa, ¿cierto? Que hay diferentes cosas que me pueden ayudar a mantener este suplemento de los alimentos que más me gustan. No solo debo ser consciente que hay una alteración, sino de cómo yo estoy siguiendo mi tratamiento, de cómo se hace el tratamiento y de cómo yo voy a cumplir tanto con lo que me diga el médico como con las cosas que yo puedo hacer desde casa, que fueron algunas de las estrategias que les pude brindar, como yo qué puedo hacer desde casa para continuar con mi tratamiento. Por ejemplo, como les decía, las maniobras compensatorias y las maniobras deglutorias son cositas pequeñas que pueden tener y generar gran impacto dentro de mi calidad de vida y también dentro de la calidad de vida de las personas que tengan algún tipo de alteración. Bueno, ya para finalizar, entonces, es importante como tener en cuenta que no solo debemos tener apoyo desde la parte médica, sino también desde la parte emocional y psicológica, que debemos, que se afecta tanto la calidad de vida de las personas, pero también de su entorno, de su cuidador, que es la persona que también va a estar ahí como realizando ciertas adaptaciones, que debe estar ahí pendiente de que la persona sí realice los ejercicios, ¿sí? Que no solo el diagnóstico de disfagia se englobe en el médico o en el fondo, sino que también se busque como esa ayuda psicológica en la que yo pueda realizar esas adaptaciones o esos cambios de una manera eficaz, de una manera constante y que no generen demasiadas dificultades a nivel personal. Bueno, tenemos entonces, por ejemplo, que es importante incluir una combinación de entrenamiento glutorio y de la nutrición. Entonces, que no solo es hacer ejercicios para una adecuada eglución, sino mantener una sana nutrición. Y que también es importante la parte de la hidratación, que se debe encontrar el espesante como adecuado para toda esta parte en la que yo no solamente debo consumir líquidos y ya, sino que debo mantener esa hidratación constante para el cuerpo para no sufrir enfermedades más adelante por causa de alteraciones. Y quiero recordarles a todos que este programa es una iniciativa mensual que brinda el Centro de Atención Neurológica Integral, a través del cual ofrece herramientas prácticas y conocimientos profesionales para manejar de manera efectiva algunas patologías neurológicas, mejorando así e impactando la calidad de vida tanto de las personas que padecen estas patologías como también el rol de cuidador de quienes están alrededor de estas personas. Esperamos que esta información les haya sido de utilidad, situación específica por la cual estén atravesando, por las que les haya interesado estar en esta transmisión. Por favor, déjennoslo saber para que nosotros podamos aprovechar a Cami, que está acá con nosotros, para que ella les pueda dar alguna directriz, alguna recomendación, algún tip con respecto a esa situación por la cual estén atravesando. Este es un programa que se realiza de forma mensual. Vamos a tener distintos profesionales y agradeceríamos mucho el voz a voz de los que ya están aquí con nosotros para que un familiar, para que un amigo, personas que digan va a serle de utilidad estar en estos espacios, puedan conocer y acceder a esto. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @Cani Centro Neurológico en Instagram y también en nuestro canal de YouTube por nuestro nombre completo, que es Centro de Atención Neurológica Integral.